Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Muy buenos días, estimados estudiantes del quinto grado de secundaria. Soy el profesor William Paliza Franco del área de comunicación y como todas las semanas te doy la bienvenida a este espacio radial en el marco de la estrategia Aprende en Casa. El día de hoy seguiremos aprendiendo temas muy interesantes y novedosos. Recuerda, este espacio se ha convertido en una muy buena oportunidad para estar en familia y aprender junto a ellos. No te olvides, antes de comenzar la sesión, debes recordar siempre las recomendaciones para no contagiarnos de la COVID-19. Taparse la boca y la nariz con un pañuelo de papel al toser y estornudar y después debes arrojarlo a la basura. Lavarse las manos de manera permanente. Estar siempre en casa. Antes de iniciar, te sugerimos lo siguiente. 1. Estar acompañado de un adulto o hermano mayor. Él o ella te acompañará en esta experiencia de aprendizaje durante la emisión del programa. 2. Debes coordinar con tu familia para evitar cualquier tipo de interrupciones. 3. No olvides tener a la mano el cuaderno de trabajo de comprensión lectora de quinto grado de secundaria. 4. Recuerda, todos los apuntes de las actividades desarrolladas deberán estar registradas y archivándolo en tu portafolio. 5. Ten a la mano también un diccionario para consultar palabras que tengas dificultades en su significado. Pero antes, intenta identificar su significado desde la información que te da el propio texto. Estimados estudiantes, el día de hoy nuestra sesión tiene como título: preparamos un informe escrito en donde se describan acciones que favorezcan el bienestar emocional y tiene como propósito redactar un informe considerando el propósito comunicativo, haciendo uso de recursos gramaticales como la preposición, de manera que brinden sentido al texto, haciendo uso de un lenguaje formal, respetando la coherencia y cohesión durante su redacción. No olvides incorporar durante la redacción del informe las conclusiones formuladas en las sesiones de matemática, de PCC y ciencia y tecnología ambiente. Recuerda, la sesión debe concluir con la redacción de un informe sobre las prácticas saludables con una propuesta de acciones para su bienestar emocional y debe responder a los siguientes criterios. Desde DPCC se debe expresar y sustentar la importancia de fortalecer las prácticas saludables para el desarrollo del bienestar emocional. Desde comunicación se debe redactar de forma coherente y clara considerando el propósito comunicativo, haciendo uso de recursos ortográficos, utilizando un vocabulario adecuado que brinde sentido al texto. Desde matemática se debe plantear conclusiones sobre la importancia de las prácticas deportivas para lograr el bienestar emocional haciendo uso de la desviación estándar. Desde ciencia y tecnología ambiente se debe argumentar sobre las implicancias de los avances de la biotecnología en la vida de las personas. En ese sentido, estimados estudiantes, hoy pondrás en práctica las habilidades de adecúa, escribe y evalúa. Estas habilidades se movilizarán durante la redacción del informe. Ahora sí, estamos listos y preparados, entonces iniciamos con nuestra primera actividad. Actividad 1. En esta actividad vamos a identificar las características de un informe y los pasos a seguir para su redacción. Estimados estudiantes, durante el cierre de la sesión anterior se propuso redactar un primer borrador de un informe en donde se organizó información identificada y analizada de los diversos tipos de textos informativos leídos y escuchados en las áreas de comunicación, DPCC, matemática y ciencia y tecnología. Durante la presentación de tu primer borrador a tus familiares, se recibieron opiniones y comentarios, así como sugerencias para mejorar tu texto y llegar al producto final, el cual consiste en redactar un informe sobre las prácticas saludables y el bienestar emocional. Estimados estudiantes, a continuación vamos a iniciar nuestra primera actividad respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre un artículo y un informe? Es importante organizar nuestras ideas antes de escribir un informe. ¿Por qué?
¿Qué beneficios crees que proporciona investigar antes sobre el tema del cual vamos a escribir? Estimados estudiantes del quinto grado de secundaria, a continuación vamos a presentar a Cori, quien al igual que ustedes, este año se encuentra cursando el quinto grado de educación secundaria en el Colegio Manuel González Prada. En esta oportunidad, ella nos va a explicar los pasos que siguió para escribir el borrador de su informe. Muy buenos días, Cori. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy en una emisión más del programa Aprende en Casa. Muy buenos días, profesor William. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este espacio. Así podré compartir con mis compañeros de quinto grado de secundaria el borrador de mi informe presentado a mi familia y archivado en mi portafolio. Estimados estudiantes, a continuación vamos a escuchar a su compañera Cori. Ella nos va a explicar la manera como formuló la propuesta para redactar su primer borrador de un informe. Gracias, profesor William. Bueno, al escuchar la sesión anterior, me permitió seguir los pasos para seleccionar y analizar la información de las actividades desarrolladas en matemática, DPCC, CTA y comunicación. Información importante para el desarrollo de mi primer borrador de informe. Asimismo, pude determinar cuáles iban a ser las fuentes de información seleccionada. Dentro de mi borrador, yo consideré su estructura básica, como es la introducción, el desarrollo y la conclusión. Cori, ¿y de qué manera organizaste la introducción dentro de tu borrador? Bueno, mientras redactaba la introducción de mi borrador, a mí me ayudó bastante a responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, ¿qué suceso o tema se debe tratar en el informe? ¿O por qué es tan importante abordar este tema? ¿Y para qué o con qué objetivo se ha hecho esta investigación? Las respuestas a las interrogantes me permitieron tener más claridad y encontrar la dirección de la investigación propuesta en mi informe y el orden en el que se deben presentar los hechos de la temática abordada en mi borrador, sobre las prácticas saludables para proponer acciones de bienestar emocional. Cori, cuéntanos la manera como se organizó la segunda parte de la estructura de tu informe, o sea, la parte del desarrollo. En esta parte, la del desarrollo, utilicé la pregunta orientada por mi profesor. Esta pregunta a mí me ayudó a tener más claridad y con eso pude completar la parte más importante del informe. El cómo se desarrollará la metodología utilizada para recabar información seleccionada y diversa. Asimismo, explicar los métodos que he seguido para obtener los resultados y cómo se han utilizado durante la redacción de mi primer borrador de informe sobre las prácticas saludables y de bienestar emocional. ¿Y ahora? Nos gustaría que nos cuentes, Cori, de qué manera se organizó la última parte de la estructura de tu borrador de un informe. En otras palabras, la conclusión. En esta parte, mi borrador presenta un análisis breve de los resultados desarrollados en el cuerpo del informe, haciendo un resumen de la investigación y sugiriendo. Es aquí en donde he presentado los resultados obtenidos utilizando algunos cuadros, tablas y gráficos seleccionados, etc. En lo particular, a mí me ayudó mucho la pregunta ¿qué se encontró? Recuerden, chicos y chicas, que fue muy importante para mí sustentar mi borrador con los integrantes de mi familia. Ellos me brindaron observaciones y sugerencias sobre el tema abordado y me indicaban en dónde podía mejorar. O incluso uno de mis tíos me prestó un texto en donde había bastante información sobre el tema emocional y me sugirió incorporarlo en mi primer borrador luego de escuchar mi presentación. Amigos y amigas, luego de haber organizado la información trabajada en las sesiones de DPCC, matemática, comunicación y CTA, me queda claro que un informe es un escrito que tiene como fin comunicar y dar cuenta de una situación desde diferentes perspectivas. Es decir, de algo sobre lo que estamos realizando una investigación exhaustiva. Un informe puede ser solicitado en cualquier ámbito, ya sea en el ámbito laboral, el ámbito estudiantil, el universitario o comercial, etc.
Muchas gracias, Cori, por compartir con nosotros y tus compañeros de quinto grado de secundaria la manera como organizaste la información con el propósito de redactar un primer borrador de tu informe. De nada, profesor William. Ahora voy a prestar atención a la sesión de hoy y así redactar la versión final de mi informe expositivo. Actividad 2. A continuación, a través de la siguiente actividad, vamos a planificar y redactar un informe expositivo haciendo uso de recursos gramaticales como la preposición. Estimados estudiantes, es momento de redactar un informe expositivo sobre las prácticas saludables identificadas dentro y fuera de la comunidad y proponer acciones para su bienestar emocional. Empecemos con la planificación y recordemos por qué es importante iniciar con la planificación. La etapa de la planificación de la redacción del informe es el que más tiempo consume. Si el informe no está debidamente planificado, se puede perder un tiempo valioso y el riesgo de producir un informe que no cumpla con sus objetivos. Por eso es necesario seguir los siguientes pasos para la efectiva planificación de un informe. Paso 1. Definir el problema y el propósito del informe. En nuestro caso, se trata de un informe donde dé cuenta sobre las prácticas saludables identificadas dentro y fuera de la comunidad y proponer acciones para su bienestar emocional. Recuerda, el informe expositivo debe cumplir con lograr algún objetivo, en nuestro caso, reflexionar y aprender a cuidarnos nosotros mismos, reconociendo y diferenciando aquello que nos causa daño de lo que es beneficioso para cada persona y para la sociedad. Paso 2. Definir la audiencia. En nuestro caso, se presentará a nuestras familias más cercanas, compañeros y nuestro profesor de comunicación. Es necesario identificar quiénes leerán el informe y qué esperan de él. En este caso, las necesidades del lector. Conocer a su audiencia nos va a ayudar a determinar el vocabulario a utilizar, el grado de detalle y el énfasis que requiere el informe. Paso 3. Determinar las ideas a incluir de la selección realizada a los diversos tipos de textos informativos analizados en las áreas de matemática de PCC y ciencia y tecnología ambiente. Recuerda preparar una lista de chequeo que incluya los datos requeridos y las fuentes para obtenerla. Recuerda revisar referencias en página web o publicaciones como son artículos, folletos, etc. Paso 4. Recopilar la información de las diversas áreas curriculares desarrolladas durante las 2 semanas. Paso 5. Ordenar y evaluar la información seleccionada y analizada sobre las prácticas saludables identificadas dentro y fuera de la comunidad. Paso 6. Organizar la información. Y paso 7. Preparar el esquema. Recuerda, todo informe se fundamenta en 2 fases esenciales, fase interna y fase externa. La fase interna se fundamenta en fijar el objetivo del trabajo por realizar y responde a la pregunta ¿para qué? O sea, el propósito del trabajo. También encontramos el asunto o tema general, que responde a la pregunta ¿sobre qué? Se usarán aquí los temas y subtemas relacionados. También encuentras el destinatario, que responde a las preguntas ¿para quién o quiénes escribe? ¿Cómo es el destinatario? También se encuentra la selección. De todo lo pensado, selecciona el material apropiado para la obra y responde a la pregunta ¿cuál material? La jerarquización, de acuerdo con la importancia, se selecciona el material que va a conformar el documento y responde a la pregunta ¿de qué importancia? La fase externa. Esta va a adoptar un orden, o sea, se define el orden más conveniente de presentación del material. El uso del lenguaje. Se identifica el tipo de lenguaje que se va a utilizar. Este dependerá del destinatario y el contexto. El tono. Se debe de cuidar de que las expresiones traduzcan el tono intencional que se quiere dar al escrito, y así como el estilo, que busca la forma expresiva más conveniente para que el documento cumpla con las condiciones de fuerza. Durante la planificación debemos contar con toda la información formulada por las demás áreas para lograr el producto final. Esta debe considerar los siguientes criterios. Desde DPCC se debe expresar y sustentar la importancia de fortalecer las prácticas saludables para el desarrollo del bienestar emocional.
Desde comunicación se debe redactar de forma coherente y clara, considerando el propósito comunicativo, haciendo uso de recursos ortográficos, utilizando un vocabulario adecuado que brinde sentido al texto. De matemática se deben plantear conclusiones sobre la importancia de las prácticas deportivas para lograr el bienestar emocional, haciendo uso de la desviación estándar. De ciencia, tecnología y ambiente se debe argumentar sobre la implicancia de los avances de la biotecnología en la vida de las personas. Ahora, organiza tu información seleccionada de las diferentes áreas. Desde PCC, partiremos analizando la noticia Violencia y Adicción, Problema de Salud Pública, publicada en la web de RPP Noticias. De matemática, recordarás sobre la desviación estándar, que es útil para ver hasta cuándo se puede dispersar los datos o qué tan lejos del promedio puede estar. De ciencia, tecnología y ambiente, argumenta sobre los avances de la biotecnología. Estimados estudiantes, estamos cerrando la etapa de la planificación y sé que todos ya han planificado su informe expositivo, en donde dé cuenta sobre las prácticas saludables identificadas dentro y fuera de la comunidad y proponer acciones para su bienestar emocional. Esto en razón a lo trabajado en las demás áreas durante estas 2 últimas semanas. Es momento de iniciar con la textualización. En la textualización vamos a escribir la primera versión de nuestro informe. La primera versión puede ser escrita en tu cuaderno o en hojas separadas. No tiene que estar bien o mal porque es tuya y debe ser útil para ti. Puede tener errores. Al terminar se debe analizar para decidir qué queda o qué se cambia de tu primera versión de tu texto. No te sorprendas si haces más de una versión. Recuerda, estimado estudiante, tienes un primer borrador de un informe desarrollado en la sesión anterior y fue presentado a tus familiares más cercanos. Asimismo, se recibió comentarios, sugerencias y observaciones de tu público cercano, fueron incorporados en tu borrador de tu informe desarrollado en la sesión anterior. En esta parte, deberás incorporar todo lo trabajado en las demás áreas curriculares. De matemática, es importante hacer conocer en el informe la importancia de las prácticas de vida saludable como la práctica del deporte. Por ejemplo, hacer conocer que la práctica del deporte ayuda a mejorar nuestra salud física y emocional, porque aumenta la elasticidad y plasticidad de los movimientos, mejora la coordinación de los movimientos e incrementa de manera significativa la circulación sanguínea y estimula al corazón y los pulmones para que llegue más oxígeno a los músculos. Debemos motivar con el ejemplo practicando un determinado deporte de manera ordenada, no necesariamente para participar en una competencia, sino para mejorar nuestra calidad de vida. Desde DPCC se debe incorporar en el informe una propuesta de acciones para favorecer un estilo de vida saludable. Para esto, se debe considerar las diversas oportunidades que tiene tu comunidad o localidad. Esta propuesta podría brindar ideas o recomendaciones dirigidas a las autoridades, padres de familia o a otros adolescentes, de forma que puedan comprender la importancia de las prácticas saludables. Estimados estudiantes, el desarrollo de la primera versión de tu informe expositivo lo podemos considerar como un tipo de boceto. Para mayor información, te invito a buscar en tu portafolio lo trabajado en la tercera sesión del mes de junio, en donde hablamos sobre qué era un boceto. Estimados estudiantes, en esta parte también nos corresponde saber sobre el uso de recursos gramaticales, en este caso, la preposición. La preposición es una palabra invariable que constituye un tipo de nexo, ya que une palabras, oraciones e incluso proposiciones, denotando la relación que tienen entre sí. Las preposiciones pueden indicar origen, procedencia, instrumento, destino, tiempo, causa, dirección, lugar, medio, finalidad, punto de vista, motivo, etc. A continuación, te voy a presentar un grupo de ellas. Preposición a. El uso debe ajustarse al tipo de complemento de la oración y al sentido idiomático de la frase. Por ejemplo, me fui a Japón. Preposición ante. Se emplea para indicar que algo está delante de o en presencia de. Por ejemplo, la niña se paró ante mí. Preposición bajo.
se emplea para indicar que algo está físicamente por debajo de, pero también se usa para indicar una situación de dependencia por subordinación o de relación consecuencial. Por ejemplo, tu lápiz lo encontré bajo la cama. Preposición cabe. Tiene un sentido de proximidad, de estar junto a algo. Por ejemplo, no cabe duda que llegarás a la hora. Preposición con. Tiene varios sentidos y un uso muy extendido. Puede significar indistintamente estar relacionado, estar junto, estar contenido, ser un instrumento o un modo, ser un medio para algo. Por ejemplo, viajamos con mi familia al norte. Preposición contra. Indica oposición, rechazo, repugnancia, sentimiento de disgusto y también una proximidad física total. Por ejemplo, el niño fue vacunado contra la gripe. Preposición hacia. Indica dirección de un movimiento o una tendencia, sea física o subjetiva. Por ejemplo, el conductor se dirigió hacia su destino. Preposición hasta. Indica un punto de terminación de la acción de un verbo indicativo de lugar o de tiempo. Por ejemplo, no vino hasta que lo llamé. Estimados estudiantes, ahora pasemos a ver la revisión. Recuerda, la revisión es la parte en donde se debe revisar de forma minuciosa el informe final, con el objetivo de verificar que todo esté bien. Se revisa de nuevo la información, la ortografía y la gramática. Es en este momento en donde se asegura que tu informe se adecue a la situación comunicativa, haciendo uso de un lenguaje formal, respetando la coherencia y cohesión. Recuerda, el informe debe considerar las conclusiones desarrolladas por cada área curricular desarrolladas durante la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, en comunicación, se debe considerar el propósito comunicativo, haciendo uso de recursos gramaticales y ortográficos que brinden sentido al texto. En matemática, se da a conocer cómo se realiza un plan de acción para practicar algún deporte, sugiriendo rutinas de determinados ejercicios, haciendo conocer los riesgos o daños que pueden presentar cuando no se cumplen las recomendaciones. En DPCC partimos de un caso en donde observamos un estilo de vida saludable. Luego hemos revisado las observaciones que se plantean sobre los derechos del niño relacionadas al derecho al descanso, esparcimiento, el juego, las actividades recreativas, la vida cultural y las artes. Ahora te corresponde cotejar si tu informe responde a los siguientes criterios propuestos en la lista de cotejo. Deberás colocar sí o no al costado de cada criterio que a continuación te iré dictando. 1. ¿Desarrollaste la planificación antes de empezar con la construcción del informe? ¿Sí o no? 2. ¿El propósito comunicativo es claro? ¿Sí o no? 3. ¿Se ha determinado el tipo de registro lingüístico? ¿Sí o no? 4. ¿El informe responde a la situación comunicativa? ¿Sí o no? 5. ¿Se evidencia la introducción en tu informe? ¿Sí o no? 6. ¿Se evidencia el desarrollo en tu informe? ¿Sí o no? 7. ¿Se evidencia la conclusión en tu informe? ¿Sí o no? Estimados estudiantes, una vez verificado tu informe expositivo con los criterios propuestos en la lista de cotejo, podrás realizar el último paso, el de presentar a tu familia la versión final de tu informe donde dé cuenta sobre las prácticas saludables identificadas dentro y fuera de la comunidad y proponer acciones para su bienestar emocional. Muy bien, estimados estudiantes, lo estamos haciendo muy bien. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué hemos construido el día de hoy? Comenta cuáles fueron los procesos que realizaste en esta sesión para la elaboración de tu informe expositivo. Es importante planificar antes de elaborar cualquier tipo de texto. ¿Por qué? ¿Qué habilidades pusiste en práctica? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué fases o partes debo seguir para construir un informe? Recuerda nuestro trabajo al inicio de la sesión. Organiza a tu familia en un espacio apropiado de tu casa para presentar la versión final de tu informe donde dé cuenta
sobre las prácticas saludables identificadas dentro y fuera de la comunidad y proponer acciones para su bienestar emocional. Recuerda mantener la pausa y la coherencia al momento de presentar tu producto. Todos estos pasos regístralo en una hoja y archívalo en tu portafolio. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.